Empezamos. Yo invité a los distinguidos Dayanim y Jajamim de nuestra comunidad Maguen David con un objetivo y por una inquietud que ya hace varios años que me viene preocupando. He estado y participé en muchos litigios asesorando a gente sobre casos monetarios, económicos, de divorcio y demás, y muchos me preguntan en qué se basa la justicia, qué es Bedín. Y yo creo que la pregunta debería de ser al revés, porque si existe un código de leyes sociales registrado, el primer código de leyes, ¿cuál es? La Torah. De ahí emana y de ahí surge todo. Precisamente ellos, obviamente como todos los Dayanim demás, estudiaron, analizaron y profundizaron y tienen no solamente la ley en la mano, sino la capacidad moral para poder impartirla. Mi idea era que se conozca y que los conozcamos más de cerca. ¿Qué es un Dayan? ¿Cuánto tiempo tarda en poder titularse como tal? ¿En qué se basa un veredicto de un Dayan? Etcétera, etcétera. Entonces yo creo que la primera pregunta que yo les quisiera hacer, porque mucha gente nos lo pregunta, ¿cuánto tarda la carrera de un Dayan y en qué consiste? Bueno, Cohen empiezo yo, por Cohen. Después Leví, después Israel. Cohen. No, por Cohen. Cohen el primero tiene que contestar. Ok. La carrera general de rabino, vamos a llamarle primero. Antes de que sea capacitado para un tribunal, la palabra tribunal, estrés, viene, en el mundo se aprendió de la Torá. La Torá dice que tiene que ser 3 dayanim. Y mínimo, pueden ser más, pero mínimo 3. Y de ahí se aprendió para todas las leyes. Ahora, el rabino que llega al tribunal, les quiero decir, en el Shulchan Aruch, que son el código de leyes a lo que se refería el Jajam Babur, hay 4 tomos, 4 partes, ¿ok? Uno se llama Ora Haim, que son las leyes cotidianas. Otro se llama Yoreh Deah, que son las leyes más profundas, un poco más, que puede ser, porque Ora Haim es la ley de Tefila, Shabbat, Pesach, cosas así, Bekatamazón, Tirat Yadayim, etc. Shabbat. Y la segunda parte es Yoreh Deah. Yoreh Deah es un poco más profundo. Shechita, Terefot, Basar Bejalab, carne y leche, mezclas, códigos de leyes de la mujer, la pureza de la mujer, lo alenu, abelut, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay Nesej, el vino, todas esas cosas están en el segundo. El tercero se llama Eben Haezer. Eben Haezer quiere decir la piedra de la diestra, importante, ayuda, que es la mujer. Todo eso habla sobre la mujer. Ahí habla sobre las bodas, Bar Minan, los divorcios, sobre las Ketubot, sobre la Yevamot, todo lo que es cuestión de mujer. Mujer con hombre, o sea, de relación. Matrimonio. Y la cuarta es Hoshem Mishpat. Hoshem Mishpat es leyes monetarias, comerciales, es la cuarta parte. La más complicada. El rabino se va recibiendo de las diferentes partes. Primero estudia Ora Haim, que es lo básico. Alajot de Berajot, alajot de Shabbat, alajot de Pesach, alajot de Tirat Yadayim, alajot de Katamazón, todo lo que es básico. Lo primero. Luego estudia Yoreh Deah. Entre Ora Haim y Yoreh Deah, que es las leyes, Yoreh Deah, las leyes que son, como dijimos, de carne y leche y todo eso, se hace un examen. Ese examen se lo define como Rabbanut, o sea, ya es Rab. Ahí ya puede ser Rab de una comunidad o Rab de un Knis, lo que sea, sin necesariamente que sepa las otras dos partes, los códigos de mujeres y los códigos de leyes. Que eso es una persona que se especialista en eso. La segunda parte es Eben Haezer, que viene a ser, bueno, sí, es la tercera, pero es el segundo examen, vamos a decir. El segundo examen es cuestiones de divorcios, cuestiones de bodas, cuestiones de esto, del otro. El segundo examen, infidelidades, sin razón, que tuvo todo. Mamzer, cosas de Mamzerut. Hay muchas más leyes que eso envuelve a ese tema. Y es el segundo examen, que es Dayan. Pero ese Dayan se llama Dayan para cuestiones de matrimonios. Y el tercero se llama Yadin Yadin. O sea, cuando le ponen así, Yoreh, Yoreh, Yadin Yadin, quiere decir, así se llama. El tercero es, que es ya Dayan de Diné Mamonot. ¿Cuánto tiempo tarda?
Por supuesto depende de cuánto uno se dedica a eso. Depende de cuánto se dedica. Lo normal, menos de 15 años no existe de estudio. No existe menos de 15 años. El que se recibió antes de 15 años de estudio es chafa, no sabe nada. Perdón. Para Dayan. Dayan de Mamonot estoy diciendo. Porque esa carrera, primero de todo, les quiero decir algo muy importante, rápidamente para que los demás hajam también hablen. Un hajam que estudia para carrera de hajam, perdón que le diga, no es hajam, en el sentido así. La Torah no se estudia como profesión. Ninguno de nosotros aquí empezó a estudiar como profesión. Fue a la yeshiva a estudiar, dentro de 10 años, vengo a Maguen David y me hago rico. No, en Maguen David nos hacemos ricos, ¿no? Maguen David, bueno. Vengo a Maguen David y ya me... No, nadie estudió para eso. Sí, no, en dinero. Nadie estudió para, se llama Kardum Lasporba. O sea, nadie la Torah la quiere usar como una pala para trabajar, así se llama, como un pico para trabajar. O sea, uno estudia Torah porque estudia Torah, punto. Fue a la yeshiva porque fue a la yeshiva. Estudió Gemara. Pero luego se va especializando cada tema. Se voltea y de repente tiene una cantidad de Torah que la puede utilizar para enseñar. Entonces enseña. No solamente enseña, predica. No solamente predica, juzga. Y entonces así va aprendiendo. Entonces mínimo para poder ser Dayan, el estudio que tiene que saber, Sanedrín, todas las Gemarot, y aparte también las de mujeres, que es llevamos que tuvo Nedarim, Gitín, Sotá, Kitushin, todas esas, mínimo son 15 años de estudio. Si uno empieza a estudiar a los 13, 14, 15, a los 30 puede ser que se reciba de Dayan. ¿Está bien? A los 30. Adelante, sí, a los 30. Que empieza a los 15. Otros 15 Mínimo. Mínimo, sí. Sí, perdón. Segunda pregunta técnica. ¿Quiere preguntar algo? Sí. Karime. Bueno, después pregunta. A lo mejor que se apunten las preguntas. Puede ser. Yo, la segunda pregunta, tengo, bendito Dios, 30 años en México. ¿Hace cuánto que existe un Bedín en México? Pregunto por lo siguiente. En muchos casos que he tratado de conciliar, cuando le pregunto a los litigantes, ¿ya consultaron con un Bedín? ¿Qué es eso? ¿Existe eso? ¿Para qué es? ¿De qué? Yo voy a demandar. Y tengo mi abogado y ya levanté mi demanda penal. Y les trato de explicar y quisiera que los hajamim nos den un poquito más la idea que dice la Torah, por qué es tan importante antes, o más bien no acudir a una demanda civil, primero que todo, consultar con un bedín. Creo que en México el bedín, ¿cuántos años tiene? Bueno, nosotros empezamos vamos a decir, a juzgar, desde que yo llegué 20 años, el bedín era, vamos a decir, de Maguen David, yo vine para eso, para Dayan, y los hajamim nos juntábamos. Venía Hajam Babor, Hajam Meta, Hajam David Harari, nos juntábamos para juzgar, sin tener un bedín así formado oficial. Pero teníamos... ¿Perdón? No, yo estoy hablando de Hajam Tzadka, yo estoy hablando de que yo llegué. Hajam Tzadka, no sé si hacía Din Torah, no lo sé. Él trataba de mediar entre las partes, ¿sí? Y se iban al juicio civil. Pero como Hajam pregunta si había un bedín conformado. Yo, después de unos años que estuve aquí, 10 años. Yo creo que 12. ¿Tú? 12. Hace 12 años pedí en la comunidad que quiero conformar un bedín. El Hajam Ray había estudiado su carrera de Dayan. No había muchos en México que habían estudiado la carrera de Dayan, casi nada, o nada. Después empezaron a estudiar más. El Hajam, o sea, aparte de los rabanim de Knesset, estoy hablando, ¿no? Estoy hablando de los rabanim de que estudiaron la carrera de Dayan. El Hajam se especializó en Dayanut, pedía a la comunidad y lo contrataron en la comunidad para hacer Dayan. Éramos 2 y juntábamos un tercero de algún otro Hajam. Hace 4 años, Hajam Rabbi Yoshua Hilu, aunque Shami es bueno, no importa, él vino acá al país, se especializó, se recibió de Dayan, entonces le pedimos también a la comunidad que nos reintegre, lo reintegraron, somos 3 fijos, tenemos otros más hoy en día que ya estudiaron, que son los comodines, llamamos, por ejemplo, si yo tengo que hacer un juicio a mi hermano, no lo puedo hacer, entonces tiene que venir un tercero en el lugar. Si hay un juicio contra el primo de él, tampoco lo puede hacer, entonces tenemos que tener otros rabanim para poder. O sea, la respuesta es
Bedín de 3 fijo de la comunidad hace 4 años. Entonces, Ahora yo hablé todo, ahora Jajam va a hablar qué necesidad hay que... quiero antes para que conteste las dos de una vez. Ok. Entonces, el concepto un poco ya generalizado, que cuando decimos vamos con el Hajam, no, él me va a hacer una conciliación y me va a pedir que le perdone y que es un concepto que pareciera ser, quiero que lo expliquen que no es así. El din es din y corta hasta donde tiene que, determina y dictamina, obviamente, pero que la gente tenga la tranquilidad y la certeza que si vas a un din Torah, no te van a pedir conciliación. Se intenta, pero si lo quieres y lo pides, tienes que llegar al juicio hasta sus últimas... Le voy a pedir 10 segundos a Jajam nada más esto porque, ojo, lo digo de buena forma. Un comité de honor y justicia, muchas veces, da la ley, bueno, tú tienes dinero, él no tiene dinero, perdónale. El bedín no puede hacer eso. El bedín tiene que romper, como se dice, la montaña. Aunque el otro sea multimillonario, esto no tenga nadie, el din Torah es de 100.000 pesos, que a él le hace cosquilla y a él sí le sirven, igual no podemos cambiar la palabra de lo que es la Torah. Y ahora sí quiero que explique más a Jajam. Así dice Mishpatim, exacto. Por eso quería empezar un poquito. Lo Adelante. que la Torah dice, Ve'ele Mishpatim asher tasim lifnehem. Dice la Torah, en Perashat Mishpatim, acaba de ser hace 2 semanas. Estas son los juicios, las leyes que vas a poner delante de ellos. ¿A quién se refiere la Torah cuando dice lifnehem, delante de ellos? ¿Delante de quién? De la comunidad. Dice los Jamim, delante de los Dayanim. Quiere decir que la Torah nos obliga a acudir a un bedín para que nos enseñen cómo es la ley de la Torah en cualquier situación que tengamos monetaria. Y dicen los Jajamim, ¿por qué dice lifnehem? Para aclarar que lifnehem, velo lifne arkaot. Dice la Gemara, de aquí se aprende, de este pasuk se aprende que no está prohibido de la Torah ir delante de tribunales que no sean de la Torah. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de esto? Los Jamim traen un mashal, dicen, ¿cuál es una persona que tiene lo aleno una enfermedad y va con un doctor y le dice, tómate esta medicina y te vas a curar? Y le dice, no, yo no confío en ti, yo voy a hacer lo que yo quiero. ¿Qué va a pasar con esta persona? Todos entendemos que no se va a curar. Entonces dice la Torah, yo les puse a ustedes Dayanim para que les enseñen los estatutos, de cómo tiene que ser la justicia de cada situación. Si una persona no acude a la persona indicada, que es experta, para indicarme si este dinero lo tengo que pagar o no lo tengo que pagar, no va a resultar el resultado correcto. Porque si la Torah nos dice, no robarás, bueno, ¿qué es no robarás? A lo mejor yo puedo considerar que si yo voy y no voy a tomar algo, pero a lo mejor si voy a hacer una mentira en mi negocio y voy a, por decir, no sé, una mentira o cambio o algo, para mí no estoy robando. Pero si la Torah dice, no puedes engañar al otro, estás robando. Entonces, cuando hay una situación entre dos personas, uno dice, pasó así y pasó así, ¿le tengo que pagar o no le tengo que pagar? ¿Se llama robar o no se llama robar? Todo va a depender si uno está cumpliendo los preceptos que Akadosh Baruj Hu nos dio. Ahí es donde podemos determinar si esta persona está actuando correctamente o no. Entonces, ese es el motivo que nos dice la Torah. Cualquier situación monetaria tenemos que consultar a los expertos en los preceptos de la Torah. Y si va una persona y acude a una corte civil, mientras son de 2 Yehudim, dice la Gemara, es un Hilul Hashem muy grande. ¿Por qué? Hilul Hashem. ¿Qué es Hilul? Hilul Hashem quiere decir está Profanar profanando el nombre de Hashem. ¿Por qué? Porque si hay 2 Yehudim que tienen una situación comercial, un conflicto comercial, y en vez de acudir a un bedín, van y presentan a la corte una demanda contra el otro Yehudi, es un Hilul Hashem. ¿Por qué? Porque ¿qué se da a entender? Esta gente, los Yehudim, no tienen preceptos y tienen que acudir a preceptos de los Goim, que fueron preceptos humanos y no preceptos divinos. Cuando viene una ley de forma divina, que Akadosh Baruj Hu nos dice, esto es lo correcto, entonces nadie puede discutir que si Akadosh Baruj Hu nos dice, así tiene que ser, y sabemos que todos los preceptos de la Torah se los enseñó a Akadosh Baruj Hu a Moshe Rabbeinu en Har Sinai, y no son preceptos
que caducan o que ya no es lo moderno, sino a Kadosh Baruj Hu le entregó a Moshe todas las reglas generales y cómo se van a derivar en los casos modernos. Entonces, cuando un Dayan estudia y profundiza en la Torah, dentro de la Torah están las respuestas para todos los casos que hubo y que hay y que va a haber, porque tenemos exactamente los códigos, cómo tenemos que actuar en cada situación. Entonces, cuando un yehudí tiene un problema con otro, tiene que acudir a la justicia divina, porque Akadosh Baruj Hu es el que va a determinar por medio de los Dayanim cuál es la justicia en este caso. Como dicen los Jamim, Elokim Nitzav Ba'adat Kel. Cuando hay un bedín, un tribunal rabínico, Akadosh Baruj Hu está. Entonces hay una siyatá d'ishmaya, hay una presencia, celestial, una ayuda celestial, que el Dayan pueda profundizar y determinar en cada caso cómo Akadosh Baruj Hu quiere. Entonces la pregunta más importante, ¿por qué se acude uno a solicitar un bedín? Se lo niega y si la persona no te atiendo y puedes ir a otro lugar, a una explico. ¿Puedo explicarlo? Sí, por favor. Muy bien. Ya voy a explicar. Muy bien. Excelente la pregunta, voy a contestar. Yo no lo entendí. Le dicen Miren, que no. sí, no, momento. Escuchen. Hay una ley que se llama, miren bien, muy bien Emilio la pregunta y que quede clarito. Lo que dijo Jajam es 100% verdadero. Hay una cosa que cambia. Momentito. Hay dos personas que tienen un problema. Rubén tiene un problema en contra de Simón. Muy bien. Rubén quiere venir a este bedín. Simón no quiere acudir. Es el demandado. Simón quiere ir a otro bedín. Momento. No termine todo. O termine todo. Simón quiere ir a otro bedín. ¿Cómo es la ley? Vamos detrás del demandado. Motivo, porque el demandado se tiene que sentir tranquilo que a lo mejor él, Reubén, habló con este juez, por eso quiere llevarme de este juez. Yo elijo la justicia, siempre que no hay un bedín fijo en la ciudad. Ahora vamos a decidir. Viene la halajá y dice que si las dos personas aceptan ir de 3 civiles, que no son hajamim, afilu shelosha roe bakar, aunque sean 3 pastores quiere decir que trabajan, que no saben nada. No de la iglesia. ¿Aceptaron los 3? Les digo más, hay una shitá que dice, una teoría que afirmó que ellos aceptaron ir delante de un gentil. ¿Aceptaron? Pero eso aceptaron los 2. No estoy hablando de justicia tribunal. Ahora, si las dos partes están de acuerdo de ir a 3 personas civiles, es como un bedín, porque los dos aceptaron. Viene, por ejemplo, Rubén y lo demanda a Shimón. Shimón dice, yo no quiero venir al bedín. Yo quiero ir de otras 3 personas civiles. ¿O de justicia? Y Rubén no está de acuerdo. Momento. El demandante, no está de acuerdo. Se supone que si el demandado y el demandante, los dos son personas, perdón que lo diga de esta manera, que les importa la Torah, tendrían que ir al bedín. Pero a veces hay que darle el foro para aquellas personas que no están tan amigables con el bedín, vamos a decir, que no son tan religiosos, vamos a decir así, conscientes. Por lo tanto, si el demandado en Maguen David, estoy hablando, quiere ir de 3 personas civiles, el demandante no le va a quedar otra alternativa que ir de los civiles. Pero los civiles no saben. Bueno, si los dos aceptan, se puede aceptar. Ahora, si el demandante dice, yo quiero bedín porque yo soy la Torah bedín, bueno, pero el otro no quiere y tiene su problema. Si el otro no quiere ir ni acá ni acá, ahí sí se lo obliga, se lo llama una vez, se lo llama de bedín, por segunda vez. Tercera vez no viene, tercera es la vencida, tercera llamada, y ahí viene la sanción, se lo llama Mesarev de Din Torah, se lo llama que está negándose a Din Torah, y una persona que se niega a Din Torah, Barmina, puede tener jerem. Jerem quiere decir excomulgación. Lo peor que hay es un jerem, ¿está bien? Pero la comunidad se formó de esa manera, mal o bien, se formó de esa manera. Antes no había bedín, antes que yo llegue,
Ni siquiera había Bedín, había nada más cometido una injusticia. Todos pasaban, como hoy en día es en la comunidad Monte Sinai. No hay Bedín en Monte Sinai. Todos tienen que pasar por cometido una injusticia. Bendito Dios, No, vamos a ver. Bendito Dios que aceptó la comunidad tener un Bedín, porque depende también que acepte la comunidad, la mesa directiva, los que estaban en ese momento, no digo de ahora, aceptaron tener un Bedín y se le dio la alternativa a la persona que elija entre Bedín y cometer una injusticia. Uno puede elegir ir al Bedín o puede elegir el cometer injusticia. Si yo, en comunidades, ya termino, comunidades que son totalmente ortodoxas, no se olviden que nosotros, Maguen David, es un paraguas. Somos 3.600, 700 familias, donde hay gente súper archirreligiosa y hay gente totalmente laica, hay de todo. Y entre medio está todo el paraguas que se llama Maguen David. Entonces hay gente que quiere esto y gente que quiere esto. No hay pistolas ni obligación como para poder obligarlo a una persona demandado a venir a un Bedín si quiere ir a cometer una injusticia. Al revés también. Si el demandante lo quiere llevar a cometer una injusticia y el demandado quiere Bedín, ya está constitucionalizado. Ya está. El demandado tiene privilegios de escoger donde quiere. El demandado tiene privilegios, exactamente. ¿Eso quién lo dice? La Torá. La Torá dice que el demandado elige ahí donde quiere. Si el demandado no quiere ir ni acá ni acá, ahí hay sanción a fuerzas porque no quiere. Yo nada más me tomé ahora, le tocaba al Jajam, nada más que yo expliqué porque nos toca muchas veces. Una pregunta más y se la quiero dirigir al Rab Yoshua Hilo. Si no quisieran ir a ninguna de las dos, ¿se puede acudir a la vía civil o no? Muy bien. Muy bien, el Bedín, ¿a eso vas a decir? Yo por un caso que también... El Bedín le dice, señor, venga una, venga dos, venga tres. Si no, entonces la comunidad hace dos cosas. Puede hacer las dos cosas o puede ser una. Según el caso, no vamos a generalizar. ¿Qué sucede en un caso que pasó? Dos vecinos Yehudim tuvieron una situación y un problema. Cuando uno de los dos iba a pedir un citatorio, más bien creo que fue a pedir un citatorio para un Din Torah, y a la semana siguiente me viene a comentar, Jajam, ya me citó mi vecino en el Tribunal de Justicia del Distrito Federal y yo me tengo que defender, pero yo no quiero... ¿Qué se hace en ese caso? Birshut el Jajam, Birshut Kadal Akadosh. Sí hay casos que se permite ir a la Corte de Justicia, a los tribunales. ¿Cuáles son esos casos? Entonces, resumiendo, según lo que dicen los comentaristas, son 4 casos que es permitido ir a la justicia, a los tribunales gentiles. ¿Cuáles son esos casos? Primero, cuando me demandan a mí, a uno lo demandan. El que lo está demandando no es observante. Él no va al Bedín y no quiere honor y justicia y no quiere hacer nada. Él se trazó a sí mismo que está haciendo mal, pero quiere demandarlo en la Corte de Justicia. Entonces el que está demandado pues tiene que ir a defenderse a la Corte de Justicia. Entonces está permitido de ir a defenderse. Y contrademandar. Y contrademandar, etcétera, etcétera. Ahora también muchos preguntan, en ese caso, ¿puedo yo ir con un abogado que me ayude ahí en los tribunales? Entonces normalmente si yo soy el que voy a demandar a alguien, no puedo ir a un abogado y el abogado, siendo observante, tampoco puede ir a ayudarle a alguien, porque tú estás ayudándolo a que haga algo reprobable, que estás yendo a los tribunales. Pero yo que soy el demandado, entonces claro que puedo ir con alguien que me ayude a ir a debatir y a lo que necesito decir, a defenderme allá. Es el primer caso que se permite ir a los tribunales. O sea, cuando alguien me demandó a mí. Segundo caso, que tal vez esa es tu pregunta. Segundo caso que se permite. Yo quiero demandar a alguien en el Bedín. Digo, por favor, Reuben, Ben Shimon, quiero que vengas al Bedín porque te quiero demandar por ABC. Dice, no, ¿qué crees? Yo no me presento en el Bedín. Bueno, vamos a honor y justicia. No me presento en honor y justicia. Entonces, ¿qué hace uno? Se cruza de manos y dice, bueno, pues perdí mi dinero. En ese momento, los jajamín permiten de acudir al Bedín y decirles, miren, así, no quiere venir al Bedín el señor, y ustedes ya le llamaron y tampoco se rehúsa a venir. En ese momento el Bedín mismo, el jajam, le da un permiso al demandante
al que va a demandar, demandante, de acudir a la Corte de Justicia, a los tribunales y demandarlo ahí. Y también en ese caso puedo también acudir a un abogado Yehudi y decirle que me ayude, porque en ese caso es permitido, ya que me dio el mismo Bedín, me dio ese permiso. Ese es el segundo caso. Tercer caso que se permite ir a los tribunales de justicia. Por ejemplo, fuimos al Bedín y el Bedín dictaminó, te tienen que pagar 100,000 pesos, vamos a decir. Llega, ya tiene su veredicto en mano, no me paga 1 mes, 2 meses, 3 meses, le habla el Bedín, se rehúsa a pagar. Y no nada más le dice después, dice, me niego a acatar lo que dice el Bedín. Entonces, eso no pasa, pero estamos diciendo en teoría. No, de verdad pasa un poco en casos. O sea, generalmente la gente no se quiere pelear con la comunidad. El 90%, 95% no pasa esto. Hay casos que pasan. Sí, entonces, en ese caso, que ya tengo el veredicto del Bedín, pero el otro no me quiere cumplir, no quiere aceptarlo, se niega a aceptar el veredicto del Bedín, en ese caso otra vez voy con el Bedín y les digo, no me está respondiendo, el Bedín me da un escrito, tienes permiso de acudir a los tribunales gentiles y civiles para poder pues, cobrar tu dinero. Es el tercer caso. El cuarto caso, que eso es prácticamente, pues es obvio, cuando no es cosa de juzgado, sino es algo de procedimiento o es algo técnico. Por ejemplo, quiero sacar un testamento, aparte que ya lo hice con Alajá, quiero también un testamento pues, notarial, o quiero ir a hacer una escritura. Todos esos casos se puede ir a acudir a los gentiles, ahí no hay ningún problema porque es algo técnico, no es algo que me están juzgando. En estos 4 casos es permitido acudir a los tribunales. ¿Y por qué ahí no dice lo que dijo el Jajam, Rahamim, de que lifnehem velo lifne, o sea, tiene que ser con los judíos? Porque en ese caso yo tengo la intención de ir al Bedín, pero como no es posible, entonces tengo que recurrir a esas estancias. En ese momento no hay ningún problema. Y ojo, nada más aumento algo y con esto concluyo. ¿Qué pasa cuando una persona ya está en los tribunales y le dice, el juez dictaminó que le paguen cosas que según la Torah no las podrías recibir? Por ejemplo, intereses. Nosotros los Yehudim no podemos recibir intereses por un préstamo, a menos que haya eteriská, etcétera, etcétera. Pero así dictaminó el juez. Entonces, ya que yo ya acudí, ¿puedo tener esos intereses en mano o los tengo que regresar? Ahí dice el halajá. Eso te ayuda el Señor. O sea, yo vine a preguntar. Ya me equivoqué. Me equivoqué. O que lo hice con permiso. El Bedín mismo me dio permiso de acudir a los tribunales. Ojo, te dimos permiso, pero no tomar más de lo que es lo que te pertenece. Exactamente. Eso es. A veces se le da permiso si el dinero se desvalorizó muchísimo. Hay veces que sí se le da permiso, según la halajá, hay que preguntar, como el dinero ya no tiene valor, a veces pasa que hubo inflación. Por ejemplo, Venezuela, que hubo un poquito de devaluación, ¿no? Un poquito, casi nada. 70 se fue a 12 millones de pesos. Casi. Ahí en ese caso se le puede dar permiso también para actualizar el dinero. Yo quiero preguntar prácticamente cómo se procede cuando uno quiere demandar a alguien. ¿Cómo se va? ¿Se pide una cita? ¿Tiene que ser socio de la comunidad? ¿Tiene que estar al tanto de la arijá? Muy bien la pregunta. ¿Tiene que ser religioso? ¿No tiene que ser, no sé, alguna manera? ¿Cómo se hace? Muy bien. ¿Yo? El procedimiento es el siguiente. Una persona tiene un problema con el otro. Nuestro Bedín es Bedín internacional, o vamos a llamarlo intercomunitario. En el sentido, cualquiera de otra comunidad puede venir, siempre y cuando. Vamos a hablar primero de Maguen David. 2 socios de Maguen David. El demandante pide una cita, llama por teléfono a la secretaria del Bedín. Hay un Bedín, no hay rabinato. Hay rabinato y hay tribunal, Bedín. El rabinato principal, vamos a decir, está en el templo Maguen David, que estoy un servidor, estamos ahí, que es el rabinato principal. Cada uno tiene su oficina en su CNIS. El principal es eso. Para muchas cosas, para parejas, para esto, para lo otro, Shalom Bay, todas las cosas. Bodas. Ahora, divorcio, barminato. El otro que está ahora, hoy en día, les invitamos a que lo conozcan, las instalaciones.
en el azul y blanco, que viene a ser ahí el Horacio y Anatole France. Tenemos un piso entero grandísimo, nos dieron la comunidad, impresionante. No hay muchos batedinim para así, porque tenemos cada uno una oficina de juntas, una oficina, un bedín que está al estrado, como un bedín de verdadero, que estamos sentados arriba para hacer un tribunal verdadero, y abajo están los litigantes, para que se sienta que es un bedín como sea. Yo quería que nos pongamos también el frac y esto, pero no quisieron. Pero bueno, el martillo vamos a traer un martillo, todavía no. Pero bueno, eso es el bedín. 2 personas de la comunidad están obligados a venir. Los llamamos, bueno, a nosotros que quiera ir a otro lado, a instancia del Comité de Justicia. Una vez que ellos vienen, o sea, llama por teléfono. La secretaria Miriam, hay teléfonos, hay 2 teléfonos, llama por teléfono, y una cita, la secretaria cita a la otra parte puede decir, no, yo quiero Comité de Justicia, o puede decir, voy, la mayoría de las veces viene, y tal día le dan fecha, ella tiene su agenda, le dan la fecha. Eso es, si es de Maguen David, los 2. Si es de Monte Sinai, tenemos un problema. Monte Sinai nos dice, le tenemos que pedir permiso a Monte Sinai para juzgar nosotros. Si Monte Sinai nos prohíbe intervenir, no podemos intervenir. No solamente Monte Sinai, también la comunidad ashkenazí y también la comunidad turca. Sefaradí. Intercomunitarios. No, nosotros somos intercomunitarios, pero no se le puede obligar. Muchas veces nos llaman a nosotros que atendamos un caso. Ahora, si es un caso de uno de Maguen David contra uno de Monte Sinai, el de Monte Sinai puede decir, yo me voy a Monte Sinai. Si es al revés, no. Si a nosotros nos viene un demandante de Monte Sinai a demandar a una persona de Maguen David, el demandante de Maguen David está obligado a venir o a nosotros o a comité, pero está obligado a venir. ¿Por qué? Porque es el demandado que tiene que venir. Él no puede decir no vengo. El demandado tiene que venir a su propia comunidad. Y entonces tiene que venir y al bedín está obligado a venir el demandado. ¿Me explico? Son 2 demandantes y demandados de Monte Sinai. Una vez que nos dan el ok, la comunidad Monte Sinai, hacemos igual. Por escrito, sí, por escrito, nos dan el ok. Entonces, y entre paréntesis, tengo que decir, para Maguen David, el bedín no tiene costo, porque ya está en la arija el costo, pero cuando son... Entonces hay que estar al corriente. Al corriente, sí, lo dijo Ajam. Antes de citar, vemos si un señor pide un dintorá, revisamos si está al corriente de la arija. Así hacemos en todos los casos. Si no está al corriente de la arija, no se le da servicio. No se le da. Por eso. No, si no está al corriente, paga. No está al corriente, no le hacen juicio. No, nada más explico. No lo perdona. No, miren qué interesante la pregunta. No, está muy bien la pregunta que hizo Rafael. No voy a explicar. Si el demandante está al corriente, sí lo aceptamos. Porque el demandado no se va a salvar por no estar al corriente. Si el demandante no quiere ir a honor y justicia. Ya dijimos. Si el demandante no quiere, Si no quiere a honor y justicia. no le queda otra. La única manera de demandar es yendo al Comité de Honor y Justicia, porque el demandado sí quiere ir. Sí, pero el demandante no acepta ir a honor y justicia. No tiene forma más que ir a donde quiere el demandado. ¿Y el veredicto se debe de aceptar? ¿Mandé? Esa es la última pregunta que... Espera, no terminé todavía, pero ¿en qué estábamos nosotros? ¿En qué estábamos? Espera, iba a decir que nada más esto. Un segundito ahora, Emilio. Nada más esto. Si es si el demandante es Monte Sinai, o comunidad Yiddish, o comunidad Sefaradí, la comunidad Maguen David le exige un pago. No es mucho, son 1.500 pesos, pero es un pago que no se llama eso shohat, porque yo no puedo cobrar, ojalá podríamos cobrar, no podemos cobrar soborno, eso es para la comunidad, no es para nosotros. Nada más, por ahora, se va a aumentar eso, pero ese es el gasto administrativos, una sola vez. Ahora, en Israel, ¿cómo es? Son $100 por hora. ¿Por qué pasa? La gente viene y empieza a hablar y hablar. Sigue hablando. Él sabe, sigue hablando, no hay problema. Cada hora son $100. Acá todavía no se hizo así. Lo voy a aplicar con mi esposa. ¿Se puede? Todavía no se hizo así. Ahora, la pregunta lo que hizo, nada más, la pregunta que hizo Emilio, perdón, y ahora sí, es la misma. Emilio tiene un problema y tiene toda la razón del mundo. Una persona puede decir, yo soy religioso o soy yehudí. No tiene que ser religioso, o sea, religioso es yehudí.
La Torah dice que vamos detrás de un bedín. Porque yo tengo que cuadrarme a 3 personas civiles. No quiero, aunque soy el demandante, no quiero cuadrarme porque a lo mejor me van a decir, oye, tú tienes mucho dinero, perdónale, a lo mejor. Entonces yo no quiero, yo quiero un bedín. Tienen razón la pregunta. Eso ya es cuestión comunitaria, como dijimos antes. Shloshá Roe Bakar. La comunidad dice, tenemos que darle el foro a personas que no quieran ir al bedín. No puedo poner una pistola. En ese caso, lamentablemente, el demandante va a tener que acudir al Comité de Honor y Justicia y si no quiere, puede haber la instancia de que el bedín le dé permiso para ir civilmente. Puede haber. No siempre es así. Depende del caso. Una pregunta. Vamos a hablar de 2 bedín ahora, no de Comité de Honor y Justicia. Yo tengo más confianza en el bedín de Maguen David que en el bedín de Monte Sinai. Bedín, vamos a suponer. Pero el otro pertenece a Monte Sinai. Yo no le tengo confianza, supongamos, no estoy diciendo, que no le tengo confianza a ese bedín. Estoy obligado a ir a ese bedín. No importa confianza o no confianza. Ellos pueden decir al revés. Él puede decir el de Monte Sinai, no le tengo confianza al bedín de Maguen David. Y tiene derecho. Entonces, ¿qué pasa? Vamos detrás del demandado porque así es la ley. Pero aquí se trata de que sean de la misma comunidad Maguen David y el demandante quiere hacerlo por medio de bedín, no por medio de honor y justicia. Vamos detrás del demandado. Perdón, ¿yo puedo preguntar algo? Sí. ¿El Comité de Honor y Justicia tiene relación y comunicación con el Sí, bedín? muy bien la pregunta. Muchas veces muy bien la pregunta. Yo antes de hacer el bedín, ajá, está bien la pregunta. Emilio Michan, La pregunta. Yo antes la pregunta es. El Comité de Honor y Justicia tiene interrelación con el bedín, obviamente sí, voy a explicar. O Son dos cosas distintas. voy a explicar por qué. Les explico, muy buena la pregunta. El tema es así. Yo antes de que venga Jajam, que yo tomaba los casos solo con alguien, yo pertenecía al Comité de Honor y Justicia. Y la relación era intensa. Cuando estaba Jacobito Fasja, cuando estaban otros más que estaban al principio, trabajábamos juntos. Nos preguntaban, Rabino, ¿usted qué opina? El Comité de Honor y Justicia. Con el tiempo se hizo gigante la comunidad. Muchísimos casos. Se separaron los casos. Hoy en día hay algunos del Comité de Honor y Justicia que nos consultan, no todos. A su vez nosotros, si tenemos un caso que no entendemos bien, un caso de Guara, no, Guara no tomamos, un caso de Guara no tomamos, pero un caso de impuestos o lo que sea, un caso de bienes raíces, casos de contaduría, llamamos al contador, casi siempre a Benjamín Chelen, o llamamos a una persona que entiende de Comité de Honor y Justicia que nos asesora. Eso es lo que dijo Jajam, existe conexión. No todos lo hacen, pero la mayoría, yo puedo decir nombres de personas que siempre lo hacen con nosotros. Una persona puede decir un nombre o dos, Abraham Amiga, Abraham Saba. Ellos dos, por ejemplo, hay más, pero eso que me acuerdo ahorita, casi siempre están en contacto preguntándonos, Jajam, ¿usted qué opina sobre esto? Para que ellos puedan tener una buena hecha. Pero no todos son así. Está bien, cada uno es diferente al otro. Me gustaría, antes de esto, me gustaría comentar. ¿Dónde está? Muy bien la pregunta. Muy También bien. dentro de los estatutos de honor y justicia tienen la opción de definir y decir, esta persona tiene relación con ella, no quiero que esta persona nos atienda. Dentro de honor y justicia también tienen esos estatutos. Pero a mí me gustaría comentar una estructura que maneja también la Torá, que puede ser una solución en algunos casos. Lo que se llama Zeborer, Bezeborer. ¿Sí? Es una estructura diferente. Acá no existe eso. Sí. Ahorita lo explicamos todo. ¿Sí? Cuando hay, vamos a decir, 2 personas que tienen algún conflicto y cada uno tiene, vamos a decir, un pensamiento diferente, puede haber la estructura de que cada quien escoge un juez, ¿sí? Un dayan. Vamos a decir, yo tengo confianza en el Rav Reuben y el otro dice, yo tengo confianza en el Rav Shimon. Entonces se hace un bedín mixto con la confianza de ellos dos, y entre estos 2 dayanim escogen un tercer dayan para que este tribunal quede parejo con un integrante. Entonces, ahora ahí voy. Cuando hay un bedín kabúa en la ciudad, si es de que hay un bedín fijo en la ciudad, entonces el bedín fijo y establecido tiene la prioridad antes de esta estructura. Pero siempre existe la posibilidad que si las 2 personas quieren esta estructura,
pueden pedirlo. Si es de que hay un bedín kabua y uno quiere, yo quiero al bedín fijo, tiene la prioridad la persona que pide el bedín fijo. Pero en caso de que puede ser una alternativa que las dos personas no se ponen de acuerdo cómo llevar el caso, sí puede haber esta estructura y puede ser una solución que uno y justicia y decir yo quiero que Hakam Tawil intervenga en este Tendría caso. que ser así. ¿Puedo o no puedo? Tendría que ser. Le voy a explicar. Tenemos ahora un caso de dos personas que no pertenecen a la comunidad. Una de las dos. Es una pareja. Ya se divorciaron. Tienen problemas de dinero y problemas de los hijos. ¿Y no pertenecen? Nada. Israelíes. Entonces, él eligió un rabino, ella eligió un rabino, y entre nosotros dos rabinos elegimos un tercero. Y estamos buscando de esa manera, porque no pertenecen. En el caso de pertenecer, cada uno va a querer ir a su comunidad. Lo que dice Jajam lo hicimos varias veces. Alaba Shalom, creo que sí se puede. con el caso famoso del señor Eduardo Cojab, se hizo junto, Comité de Justicia, con Betín. Entonces, uno eligió el Betín, otro eligió Comité de Justicia. Y entre el Rab y el perteneciente del Comité de Justicia, elegimos. Sanedrín. Eligió uno más y ahí se hizo el juicio. En verdad que así era también antes, que si nos juntábamos el Comité de Justicia con los Hajamim y de esa manera se juzgaba. Podemos hacer otra sesión porque el horario aquí apagan la Yo luz. quiero hacer otra sesión. Sí. Respecto al robo, me llama la atención. Conocí una muchacha que hace 20 años se divorció. La dejaron sin un peso. Sí. Luego, ya pasó el tiempo, trató de seguir adelante. Y después, a los 16 años después, la excuñada vino a querer sobornar a la comunidad para que la fastidiara. Y esa misma señora... Karima, esas son preguntas personales, no son generales. La hablamos en otro momento con el Betín si quieres. Te citamos al Betín y la hablamos. Según el caso, para considerar robo nosotros necesitamos las dos partes. ¿Qué pasa cuando hay donativos extras? También, te explico, necesitamos dos partes. Necesitamos una parte que diga, otra que se defienda. Una vez que están las dos partes podemos decidir. No, si escuchamos una campana, una de las cosas que no se pueden es escuchar una campana. Una persona escucha una campana ya no puede ser juez. ¿Por qué? Porque ya es sobornado, porque ya escuchó. ¿Cómo hacen cuando vienen dos personas? ¿A quién escuchan primero? Al Tobea, al reclamante, los dos, no puede estar nada. ¿No puede decir yo quiero hablar primero con ustedes? No, si él habla, el problema del Comité de Justicia, y lo digo, y se los digo a ellos también, se lo dije, es que ellos, cuando una persona pide un juicio, primero tiene que contar todo lo que él quiere. Entonces, yo pongo, a mí el señor Rubén me robó y me hizo y me deshizo y me quitó y me arruinó la vida y me... Ok. Cuando llaman al señor Rubén, ya lo leyeron en el Comité de Justicia. Ya tiene la primera la injusticia, porque ya tiene la primera impresión. Entonces, para quitarme la primera impresión, por ejemplo, pasó un caso, pasó un caso, donde decía, este señor, y como es un argentino que me hizo esto, esto, esto. No puede ser. Palabra de honor, el Comité de Justicia le dijo, cuando vino el otro le dijo, ustedes siempre igual. Ya está, ya tenía él en la cabeza. Los argentinos son buenos. No, eso pasó hace mucho, cuando era, hace 20 años pasó. Pero les quiero decir, un ejemplo. Les quiero decir que eso ya es un prejuicio que lo tiene antes. Pero lo que el Bedín hace, por un lado tenemos un alajá, evumetunim badin, como dice el Jajam Mordejai, que hay que estar pacientes, no podemos a la mera hora así, ahora te digo cuál es el din, tú le debes, no, tenemos que esperar. Por otro lado, por ejemplo, no puede haber inuyadin. ¿Qué quiere decir? No podemos dejarlo, como hay tribunales, un año pasan y en un año te dicen dilatar tanto el juicio. Entonces, se refiere a la misma sesión. La misma sesión, estoy apurado, yo he terminado en media hora y yo todavía no hablé. Se escuchan bien a las dos partes, lo piensan bien los dayanim. El vídeo es verdad. Pero, ¿en qué sentido? Él siente... y también otros sienten, él también siente, y él también siente, todos, de que a veces el Comité de Justicia no es lo que uno quisiera. Pero yo les voy a decir una cosa, en serio, cuando hay justicia, trata de hacer las cosas bien. Lo que yo conozco, sí. Lo que yo conozco, sí. Antes de la pregunta, una prioridad más para ir al Bedín y no ir a otras estancias. Cuando yo sé que lo que se está diciendo en el Bedín, nosotros somos como corredores de lo que dice Dios, lo que dice Hashem,
Entonces la persona, aún la que pierde el caso, no se va con sentimientos perdí, se va con sentimientos que al revés, hice lo que tendría que hacer. Entonces eso tal vez en otras estancias no está esa tranquilidad de hacer lo correcto. Entonces por eso es una otra opción, ¿por qué acudir Marcos? La principal diferencia, que como dices, es muy obvia la diferencia que hay entre un Bedín y el Comité de Honor y Justicia, es que el Bedín, nosotros como Dayanim, estudiamos las leyes de la Torah. Que la Torah viene de Akadosh Baruj Hu, que Akadosh Baruj Hu le dio a Moshe Rabbeinu cómo se tiene que actuar en cada situación, le dio reglas, cómo tenemos que ver en cada situación, en cada conflicto, cómo tenemos que determinar. Entonces, prácticamente lo que hace un Bedín es decir la determinación que Akadosh Baruj Hu nos revela por medio de la Torah. Entonces, y lo que es honor y justicia son civiles que ellos, según su entendimiento comercial, como ellos han tenido práctica y su moral, ellos van a determinar según su conocimiento, no en base a algunas leyes. Donde uno quiera. Nosotros tenemos que pedir, nosotros tenemos que decir, nosotros somos judíos, y tenemos que decir que tienen que venir primero al Bedín. Está la instancia del Comité de Honor y Justicia. Pero por supuesto que un yehudí quiere saber la verdad. Porque, como yo le digo a la gente, tú perdiste, tienes que bailar. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque si no, estás robando. Si la Torah te dice que estás robando, el dinero robado no tiene verajá. Si no es tú, tus hijos, tus nietos, quien sea. Si tú pierdes en el Bedín, tienes que salir bailando. ¿Por qué? Porque existe lo que te dice la Torah. Entonces, si yo quiero saber la verdad, como dijo Jajam, lo que dice la Torah, voy a un Bedín. Si quiero que me den la razón, voy a donde se me ocurre. Eso es lo que dice Emilio y tiene la razón, pero por cuanto que la gente no entiende eso, porque nadie está peleado con su dinero, y el dinero es muy, bueno, como dicen siempre, entonces la persona trata de acudir a quien le va a dar la razón. Ese es el problema, a que cree que le va a dar la razón. La última pregunta, sí. Israel Perdón. Bueno, y lo de la sentencia, nada más faltó que una vez que hay sentencia de nuestra, tanto de comité como de Bedín, y no se acata, hay sanciones. Las sanciones pueden ser desde que no sube al Sefer Torah, a lo mejor hay personas que eso les duele, y a lo mejor que no, hasta que sus hijos lo corremos de las escuelas. Eso sí les duele. Entonces puede haber de acá hasta acá. Y aparte no puede ir a ninguna comunidad, no puede entrar a ninguna comunidad, porque si no, bueno, me salgo de Maguen David y me voy a otra. No puede ir a ninguna comunidad, no se le da servicios. Él se casa a su hija, no puede entrar al CNIS. Entonces, todas son sanciones fuertes donde el 99% de las personas lo acatan.